Habiendo leído Efesios 6 del 10 al 18, por favor oremos un instante más. Señor, es tu palabra la que hemos abierto, es tu palabra la que se nos presenta hoy por la obra de tu Espíritu revelada, pero también queremos que sea tu palabra la que sea aplicada por la obra de tu Espíritu iluminada o iluminando nuestro corazón. Ayúdanos hoy, Señor, porque tenemos guerra, como dice Efesios 6. Hay una guerra que estamos librando todos los días. Y somos, oh Santo Señor, llamados a ser parte de tu ejército, y somos parte de tu ejército, porque somos parte de un reino espiritual que se ha insertado en medio de este reino carnal, mundano y diabólico, que se ha establecido por causa de la desobediencia del hombre y del pecado y de la maldad. Somos, oh Santo Señor, no de este mundo, como dijo nuestro Señor Jesucristo. Y te queremos pedir hoy, oh mi Rey, con todo nuestro corazón, que nos ayudes a entender cómo desarrollar esa guerra espiritual de acuerdo a tu palabra. Te lo pedimos una vez más, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. La guerra espiritual. Guerra espiritual. Guerra es guerra, dicen por ahí en las películas. Permítame comentarles algo de mi vida, no con el ánimo de ufanarme, sino más bien de ilustrar. Antes de conocer al Señor yo le tenía miedo hasta a mi sombra. Siendo un niño, un adolescente, tenía tantos temores que literalmente dormía arropado hasta la cabeza. Y el problema era que vivíamos en una casa que no tenía terní, gracias a Dios porque no tenía asbesto, pero tenía zinc. Y el zinc, ustedes saben cómo son las láminas de zinc, ¿no? Pasa un gato y para mí era que pasaba una bruja, un espanto, un demonio, un duende. No sabía qué estaba pasando, para mí era terrible. Tal vez mucho de lo que sufrí fue producto de mi imaginación. Tal vez algunas cosas que experimenté fueron reales porque el mundo espiritual demoníaco existe. Pero lo que era cierto era que era preso de un continuo aprestamiento o avisoramiento de la maldad, como si los demonios estuvieran frente a mi nariz. De hecho, yo soñaba con el árbol del frente de la casa, que era muy grande, lleno de brujas. Era tremendo. Pasa el tiempo, llega la adolescencia, conozco al Señor, se me es predicado el Evangelio dentro de grupos de oración, Renovación Carismática Católica, y luego, por la gracia del Señor, termino dentro de una iglesia cristiana evangélica de sana doctrina en lo básico, y pasa algo impresionante. Ese temor continuo se va. Y yo lo comparaba siempre en esa época como cuando yo era pequeño. Voy a hacer una comparación dentro de la comparación, o una ilustración dentro de la ilustración. Como cuando era pequeño y nos quitaban el desayuno a los más pequeños de la escuela. Entonces llegaba un hombrezote grande, que era un muchacho de 14, 15 años estudiando en primaria, y yo apenas de 6, 7 añitos en primero, y le decíamos patota por lo grandote y por un programa de televisión, y me defendía. Entonces yo en ese entonces, cuando empecé en el cristianismo, decía que me pasaba como en esa época, pero espiritualmente. Había llegado alguien con patota a espantarme todos los miedos, y ese era Dios mismo, siendo más grande que cualquier temor y que cualquier demonio, que cualquier principado, potestad, gobernador de las tinieblas de este siglo, como dice Efesios capítulo 6. No me pregunten cómo sobrenaturalmente mi temor se fue, pero como entré en una iglesia que tenía un contexto bastante carismático, era mucho el énfasis en la demoniología práctica, había muchas liberaciones, yo también las había visto en la renovación carismática. Entonces fui al otro extremo, me volví un adicto, alguien que necesitaba estar viendo demonios en todos lados. Me leí los libros de moda en cuanto a liberación, Cerdos en la Sala, Guerra Espiritual Estratégica en los Aires y una cantidad de cosas más, todo lo que estaba de moda. Y el pastor decía: este es el guerrero que necesitamos, venga para acá, porque donde se escuchaba un endemoniado, allí quería correr yo a sacarle el demonio.
Pasé de huirle a los demonios a perseguirlos y a tenerle miedo a un endemoniado a querer llegar a liberarlo. Pero como les decía hace un rato con respecto a las finanzas, Dios quiere un equilibrio en nuestra vida. ¿Es eso la guerra espiritual? Nos debatimos entre dos extremos en las iglesias cristianas, las intelectuales que hasta dan a entender, aunque no lo digan, que Satanás, quién sabe si exista y eso. Cuando usted lo menciona es como si usted no fuera suficientemente inteligente, porque estamos en una era donde todo es estudio y todo es desarrollo intelectual. Al otro extremo de que, el diablo está en todos lados, el espíritu deshilachador de alfombra, leía yo alguna vez en un libro, el espíritu que le sacaba las alfombras o el demonio que le quitaba la textura original a la alfombra de la iglesia. Extremos. ¿Qué es la guerra espiritual? La continua mención del diablo en una vida de un creyente o en la vida de la iglesia no revela necesariamente que haya un concepto claro con respecto a la guerra espiritual, sino más bien que hay una necesidad de encuentros de poder, tipo echar fuera demonios, continuo, que puede estar haciendo que primero se desnaturalice la oración. Déjeme decirle algunas consecuencias que yo vi en mi propia vida y en las iglesias por las que pasé. Las vigilias de oración o los ayunos de oración o las vigilias de oración se convirtieron en vigilias y ayunos de zapateo contra el diablo. Y ya no le hablábamos a Dios, sino que durábamos horas mandándole cosas a los demonios. Y tal vez eso pueda estar pasando en algún creyente hoy en día o en muchos creyentes hoy en día. Se desnaturaliza la oración al punto de que ya no se le puede rogar a Dios como manda la Biblia, y lo veremos dentro de un rato orando, sino que no le ruegue a Dios, que Él ya sabe qué es lo que quiere. Dígale al diablo que se vaya, cuando la Biblia consecutivamente nos manda a orar con rogativas a Dios. Se imitan técnicas místicas del ocultismo. Dentro de un rato veremos las armas espirituales que nos ha dado el Señor en Efesios 6, pero yo recuerdo muy bien que cuando ministrábamos liberaciones, algunas personas quedaban conmorados. Algunas veces parecía ser alguna manifestación sobrenatural, pero otras lamentablemente parecía ser la forma como lo maltratábamos, aplicándoles la espada del Espíritu, que era poniéndoles fuertemente el brazo como empuñando una espada dentro de su cuerpo y moreteándolo sin querer, queriendo. Y empezamos a desatar hilos rojos, hilos blancos, cuerdas y romper una cantidad de cosas, como cuando usted va a una sesión de espiritismo. Lo que estoy diciendo no lo estoy diciendo porque tenga resentimiento, lo estoy diciendo porque me preocupa mis hermanos en la fe, como me preocupa que vivamos conforme a la voluntad de Dios. Claro que existe Satanás, pero claro que al final, para ponerles una ilustración un poco más graciosa, les pasa como a un hermano de ese tiempo en esa iglesia que le pregunté: ¿usted por qué ve tantas películas de terror? Y él me dijo: es porque yo quiero saber cómo actúa Satanás. Y por eso paso toda la noche viendo películas de terror. Se vuelve un énfasis que termina uno perdiéndole el sentido. Y al final hasta, escucha esto, es muy importante, aunque hay muchas cosas más, pero cuando enfatizamos tanto el extremo de esas manifestaciones demoníacas, terminamos quitándole la responsabilidad por el pecado, y creo que eso es, al ser humano, creo que eso de quitarle la responsabilidad por su pecado es lo más grave que se hace cuando se hace tanto énfasis en las manifestaciones demoníacas. Entonces ya no existía un espíritu de adivinación como el que Pablo echó en la mujer que lo perseguía a él en Hechos de los Apóstoles, diciendo que él era el hombre de Dios. Ni habían espíritus de enfermedad o de tormento que echaban o de hombres que les ponían ciegos, sordos o mudos como los que Jesucristo echó, que los hacían echarse en el fuego, o que les dejaban encorvados como la mujer de la que Cristo echó el demonio, sino que ahora hay espíritus de fornicación, de adulterio, de lujuria, de robo, de mentiras, de chisme, y ahora hay demonios para todo. Entonces pasa como la hermana, otra ilustración un poco graciosa para destensionar el asunto, porque ustedes deberían verse desde aquí sus miradas. Como la hermana que iba caminando con la otra hermana y con las faldas, las dos largas, y se enredó en la falda y se cayó. Se levantó toda asustada y le dijo: ¿qué le pasó? Y dijo: ¿no vio cómo me tumbó el diablo? Me metió zancadilla. Y le echaba la culpa al diablo por eso. Y así hay hermanos que dicen: yo no fui el que dijo mentiras, es que hay un espíritu demoníaco de mentiras el que me hace decir mentiras. Yo no fui el que hizo tal cosa, eso es Satanás que me tienta para que yo haga tal cosa. Y es cierto
que Satanás tienta, ese es su trabajo, lo ha sido desde la creación, desde que tentó a Adán y Eva, pero también es cierto que la humanidad es responsable y nunca, escucha esto, nunca la Biblia responsabiliza por el pecado mío a Satanás de tal forma de que me hace que yo descargue en él el juicio y yo quede totalmente libre. ¿Cuántos de los que están aquí saben qué es una trenza? ¿Saben hacer una trenza, cierto? Las trenzas están compuestas por varios ramilletes sea de hilos o de cabellos. La Biblia lo que muestra es que el ataque demoníaco del mal en contra de nosotros es una trenza entre tres cosas: nuestra propia carne, el ataque de un mundo que no ama a Dios, sino que aborrece al Señor, y el mismo diablo, y se conjuntan de tal forma que a veces es difícil entender quién está más o menos influenciando allí. Veamos Santiago capítulo 4, versículo 7 rápidamente. Santiago 4, 7. Mientras usted lo busca, de hecho, quiero decirles que esta predicación responde a la necesidad de la iglesia de una explicación y de los que van llegando del por qué nosotros no mencionamos al enemigo en nuestros cultos deliberadamente. Y vamos a ver por qué o cómo desarrollamos la guerra contra Satanás. Santiago capítulo 4, versículo 7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Y si usted tiene una Biblia Reina Valera, para no ponerlo, porque este no es nuestro texto base, a escudriñarlo demasiado y que vea el contexto, tendrá tal vez subtítulos y se dará cuenta que en el capítulo 4 el subtítulo sobre él es la amistad con el mundo. Y en el capítulo 3 el subtítulo inicial es la lengua. Y se dará cuenta usted en el capítulo 5 que habla de los ricos opresores dentro de la iglesia. O sea que está hablando de la carnalidad o la vida pecaminosa dentro de los creyentes aún dentro de la iglesia. Y lo que está diciendo cuando dice someteos a Dios, y esta carta es especialmente dirigida hacia ello, está hablando cómo Satanás aprovecha nuestra carnalidad o nuestras tendencias remanentes pecaminosas para cobrar auge dentro de nuestras vidas. Y esta carta es especialmente indicada para nosotros saber cómo pelear contra el enemigo en el terreno de nuestra carnalidad. Y en resumen, lo que nos manda es, al mostrar toda nuestra carnalidad, a arrepentirnos y a creer en Cristo y a abandonar nuestro pecado y a confiar en el Señor. La carne es una de las mechas de la trenza. El ataque del mundo, vaya conmigo a Primera de Pedro, más adelante capítulo 5, verso 9. Primera de Pedro capítulo 5, verso 9. Déjeme decirle que toda la carta de Pedro está escrita, usted lo puede leer desde el principio, para los cristianos que sufren persecución. El contexto general de la carta de Pedro es para los cristianos que estaban sufriendo, perseguidos por las personas del mundo que los estaban sofocando. Y en ese contexto, en el versículo 9, capítulo 5, versículo 9, leamos desde el 8 y 9, 5, 8 y 9, dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando ¿a quién? Devorar. Parecía que en vez de pasar la moto pasó el león rugiente. Me sirvió de ilustración. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Si se da cuenta, en el capítulo 4, versículo 7, cuando Satanás usa nuestra carnalidad para llevar la lucha contra nosotros, no dice, díganle que no, dicen, sométanse a Dios para que lo puedan resistir. Aquí no dice, díganle que no los moleste. Aquí lo que dice es,
sepan que los mismos padecimientos se van cumpliendo en todos sus hermanos. Es decir, comprendan cuál es el propósito en medio del sufrimiento que Dios permite sobre su pueblo en esta tierra, para que así puedan resistir el ataque de Satanás en medio de los que los atacan en el mundo. Y ya vemos cómo se trenza el diablo de una u otra forma. Volviendo a nuestro texto en el capítulo 6 de Efesios 6, 11, encontramos de nuevo la palabra resistir. Es la misma palabra que vimos en Santiago 4:7 y 1 de Pedro 5:9. Efesios 6:11 dice: vestíos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Siga leyendo conmigo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, habiendo acabado todo, estar firmes. Resistencia. Ustedes recuerdan que antes se le llamaban así a los grupos subversivos. No le estoy haciendo propaganda a ningún grupo subversivo, ni les estoy pidiendo que se rebelen contra ningún gobierno, de derecha o de izquierda. Pero les estoy diciendo que cuando alguien se levantaba y se levanta aún en la historia contra un líder político, se le llama la resistencia. Resistir. La palabra resistir en el original allí griego quiere decir pararnos firmes en contra. Párese firme en contra de lo que se le viene, en contra de Satanás, a través de su carnalidad, a través del ataque del mundo y a través, en este caso en Efesios capítulo 6, versículo 11, del engaño. Porque Efesios nos hace énfasis mucho en el engaño. Porque en la iglesia de los Efesios no había tanta carnalidad como la había tal vez en los receptores de la carta de Santiago. Ni había tanto sufrimiento como lo había en los receptores de la carta de Pedro, pero sí había todavía posibilidad, por buena que fuera la iglesia, de que fueran engañados por Satanás. ¿A cuántos de los que están aquí algún día los han engañado? ¿A ninguno le ha metido paquete chileno? Qué fácil a veces que es engañarnos, ¿no? Y engañarnos nosotros mismos a veces. La guerra espiritual del cristiano demanda más que conocer contra quién se lucha. Ya sabemos que es el diablo. La palabra diablo significa calumniador y especialmente nos va a servir ahora en Efesios 6. Demanda también fortalecernos en el Señor para resistirnos continua e inteligentemente contra ese mal que nos acecha. Demanda más que una guerra espiritual con encuentros de poder dramático, donde los demonios salgan y donde las personas echen espuma por la boca. Demanda que nosotros hagamos una guerra espiritual continua, que es la guerra clásica y la que todo creyente debe hacer. Esa guerra es la vida misma del creyente. Esa guerra tiene dos palabritas que quiero connotar hoy. Primero es integral y segundo es instrumental. Integral. Está en toda nuestra vida como creyentes. Veamos el contexto en Efesios. Efesios capítulo 6, versículo 12, lo acabamos de leer, menciona los principados, potestades, gobernadores, tinieblas. En otra parte en Efesios se mencionará principados. Vamos a Efesios capítulo 1, versículo 19. Y usted me dice de qué está hablando aquí el Señor. Efesios 1, 19. ¿Qué etapa del creyente es esta? Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, 19, y cuál la supereminente grandeza de su poder, el poder de Dios, para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, ahí encontramos la palabra, y autoridad, y poder, y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, en esta era, sino también en el venidero.
y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Capítulo 2, verso 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Qué etapa de la vida del creyente es esta que acabo de leer? ¿Su glorificación cuando llegue al cielo? ¿Su santificación, su caminar aquí en la tierra? ¿O su conversión cuando vino a los pies de Cristo? ¿Con qué se relaciona esta lectura? ¿Con qué etapa de su vida como creyente? ¿A qué le suena? Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Eso le suena a qué? ¿A conversión? ¿O le suena a glorificación o a santificación? A conversión, ¿cierto? ¿Sabe cuál es el problema? Que antes del capítulo 2 viene el capítulo 1. Eso es muy profundo. Pero a veces nosotros vemos los capítulos y dividimos los temas. Y yo tenía una discusión muy sana, el doctor Álvaro se dio cuenta hace un tiempo con un muy buen taller de enseñanza de predicación expositiva, con unos hermanos que nos están enseñando muy bien, déjeme decirle muy bien, y casi siempre le hago preguntas a los que veo que enseñan muy bien, porque creo que están capacitados para eso, y le decía, ¿por qué partimos el tema ahí? El tema continúa en el siguiente capítulo, estudiando una determinada carta. Y si se dan cuenta ustedes, a veces leemos el capítulo 2, versículo 1, como si fuera un tema distinto al capítulo 1, versículo 19 y siguientes. Está diciendo que el mismo poder que operó en el capítulo 1 al final, levantando a Cristo de los muertos, sobre todo principado, es el mismo que nos dio vida, ese poder, Dios con ese poder a nosotros, resucitándonos espiritualmente para sacarnos de la potestad del príncipe de este siglo. Que sabemos que cuando habla individualmente, la Biblia está queriendo decir al personaje que denominamos diablo en Efesios capítulo 6 o Satanás en otros capítulos. Está diciéndonos que la guerra espiritual se está luchando desde que nos convertimos. Este mundo es un encuentro entre tinieblas de maldad y el reino de la luz en Cristo. Pero desde la conversión empezó la guerra espiritual, hermano, y usted todavía no podía decir ni diablo, ni podía saber lo que era una persona endemoniada, y ya se estaba librando una guerra cósmica por su alma. No es una guerra en igualdad de condiciones, porque la realidad es que Dios es soberanamente y supremamente y totalmente poderoso, comparándolo con uno de sus criaturas, que lo es Satanás, así sea la criatura que se le organiza para oponérsele. Pero ya había guerra. De hecho me preocupa, yo les decía hace un rato lo de las películas, ¿cierto? ¿Cuántos han visto películas en estos días de vampiros, zombies, muertos vivientes, brujas? Casi no hay hoy en día, ¿cierto? Hombres que se transforman por encuentros sobrenaturales y espirituales con otros seres que le traen revelaciones. ¿Cierto que se da muy común? En las series de televisión se da mucho, ¿cierto? Me preocupa que vivamos con la concepción de esas películas, ya que hoy nuestra generación no lee libros como antes, sino que ve películas. Antes uno podía decir, esa patente oscuridad me demostró un libro cristiano de hace muchos años que existía el reino de las tinieblas, porque mostraba a través de una literatura estilo de novela, mostraba cómo supuestamente los demonios estaban esperando y acechando para atacar a los cristianos. Entonces la gente, uy, existe el demonio, existe Satanás, pero me preocupa que se nos olvide que mucho de eso es literatura simbólica y que vivamos viendo
a Satanás y a los demonios como las películas de zombies, y que todas las personas sencillamente o no tienen el diablo o están poseídos por el diablo, o ya los mordió el vampiro o no los han mordido, simple y sencillamente, porque la realidad es que Satanás aún hasta los creyentes afecta con su engaño. Y es mucho más complejo, más disfrazado y más sutil el ataque contra nosotros y contra nuestras vidas. Y de hecho, una de las formas en que lo ha hecho es pensar que cuando simplemente ahora oramos y buscamos liberación de cualquier obra demoníaca, es que estamos librando la guerra espiritual. Desde que nos convertimos hay guerra espiritual en nuestras vidas. Vino las tinieblas y vino la luz y venció las tinieblas. Eso cuadra con el principado de Efesios 6:12. Pase a Efesios capítulo 3, versículo 16, por favor. Dice Efesios capítulo 3, está orando Pablo por los cristianos de Éfeso y dice: para que os dé, para que Dios les dé, para eso oro, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. ¡Wow! Y ese poder, como Pablo, lo mismo, el tema no se parte totalmente al cambiar de capítulo. Lea conmigo el capítulo 4, versículo 2, dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Es más, el versículo 1 dice: os ruego que andéis como es digno de vuestra vocación. El poder interior, de acuerdo al versículo 16, que Pablo pedía que nos fortaleciera, es el poder interior que nos hace humildes, mansos y capaces de soportarnos con paciencia. Eso no suena muy apasionante, ¿cierto? Es más apasionante decir: yo tengo un superpoder para que cuando venga Satanás yo lo detecto y echo fuera a los demonios. Que decir: Dios me ha dado el poder sobrenatural de su Espíritu Santo para vencer a Satanás en el terreno cuando me engaña, para que yo no soporte con paciencia a los demás. Para que yo no sea manso y no sea humilde. El poder interior, la palabra que aparece como fortalecer, está ligada con kratos, y el poder de su fuerza con dunamis, y en Efesios capítulo 6, versículo 10, son las palabras dunamis y kratos que aparecen también. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Créame, hermanos, cuando yo empecé a ver tanto este mundo de demoniología, yo dije: uy, yo quiero encontrarme. No quiero narrarles experiencias mías, pero yo quiero encontrarme con ese espanto que me salió cuando era niño, para agarrarlo y torcerle. Y ya aparecemos a la filosofía natural y normal del mundo, que enseñaba y que enseña por experiencias esotéricas que hay personas en el mundo que agarran las brujas y las castigan. Y esperaba encontrarme con Satanás, pero cuando me encontraba con un hermano que me sacara de quicio, no era capaz de soportarlo con paciencia. ¿Nos damos cuenta de la diferencia? El poder interior que nos da el Señor es para poder vencer a Satanás en el engaño en nuestro propio corazón. Efesios capítulo 4, versículo 27. Seguimos por toda la carta. Desde el versículo 26. Casi siempre aplican esto a los matrimonios, pero es para todos, hermanos. Airaos, pero no pequéis. ¿Cómo así? A uno le da ira, pero sin pecar. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Quiere decir que no le anochezca o le pase el día enojado. Verso 27, ni deis lugar al diablo. ¿En dónde se mete el diablo cuando yo me enojo? ¿En qué parte de mí? En mi forma de ver la situación y la circunstancia me está afectando. Pero la realidad es que esto se ha vuelto tan difícil que cuando uno dice darle lugar al diablo, la mayoría de personas dicen: no sé, se me metió por la mente, por la cabeza, por el cuerpo, por las manos, me metió por un ojo. No sé por dónde se me metió. Por la boca, cuando yo dije estoy bravo o enojado. Tanto que se han hecho clasificaciones muy estrictas de que una cosa es ser tentado, otra cosa es ser oprimido y otra cosa es ser poseído por Satanás.
cuando la Biblia le llama a que Jesús liberaba a los oprimidos por el diablo, y esos oprimidos, cuando usted los ve, eran personas total y absolutamente poseídas por Satanás, porque hasta los movía conforme a su voluntad. Entonces hacemos clasificaciones a veces muy sencillas que nos liberan del problema. No, yo me enojé, pero aquí no se metió el diablo, aquí no hay problemas. No. Tan pronto usted deja que el enojo salga de control, le dio lugar al diablo en el terreno de su vida. De hecho, algunas versiones bíblicas traducen no solamente dar lugar al diablo, sino que lo que hacen es dar a entender que está ganándonos terreno, porque esto es una guerra. Entonces, cuando yo empiezo a actuar como Satanás actúa, el príncipe de mentira, padre de maldad, o que obra conforme a él, que es homicida, que trae mentiras, que trae engaño, que trae división, que trae conflictos, entonces yo me dejé ganar terreno y estoy perdiendo la guerra. ¿Me explico? Habla de la santidad. ¿Qué es lo que tengo que hacer? La santidad, en este caso, sería lo que no tengo que hacer. No tengo que dejarme llevar por la ira, ni tengo que dejarme llevar por los deseos de robar, versículo 28, o de tomar lo que no es mío, ni de decir una palabra corrompida, versículo 29, como el mundo lo hace, porque estoy obrando conforme a las tinieblas, o conforme al reino del príncipe de este mundo, que más bien en vez de hacer eso, tengo es que reprenderlas, dice la misma carta a los Efesios. Y entré en el terreno de Satanás. Y ese diablo es el que aparece en Efesios 6:11. Mire por favor conmigo capítulo 5, versículo 1, dice: sed pues imitadores de Dios, 5:1, como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Ahí está hablando de lo que tenemos que hacer y no solo de lo que no tenemos que hacer. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no os convienen, sino antes bien acciones de gracias, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. Salte al verso 15. Ya leímos esa generación perversa que no tenemos que imitar. De acuerdo al versículo 1 tenemos que imitar a Dios, que es todo lo contrario. Pero mire el versículo 15 conmigo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, imitando a Dios, de acuerdo al versículo 1. No como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y esos días malos, está hablando de dañino. La palabra literalmente en la Biblia es dañino. Y no está hablando de simplemente malo, de que hoy tuve un día malo. ¿Por qué tuve un día malo? No vendí nada. No está hablando de días circunstanciales malos. Tuve un día malo porque me caí. Tuve un día malo porque me dio una enfermedad. Está hablando de días malos porque estamos en una generación perversa que hace todo lo que leímos en los versículos 3, 4 y 5. Que viven en maldad y que no imitan a Dios como los creyentes sí tenemos que imitarlo. Y por eso vaya conmigo, teniendo esa maldad en cuenta, al capítulo 6, versículo 13, donde dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día. O sea, eso es para que pueda aguantar cuando no le salen los negocios. De acuerdo al contexto de Efesios, es para que puedan resistir las acechanzas de Satanás cuando ustedes son rodeados por un mundo que está lleno de pecado y que los está tentando a vivir igual. Ese es el día malo. ¿Cuántos han tenido días malos? ¿Cierto? Este miércoles que pasó, por pura gracia del Señor, yo no lo pensé, estuve en Barranca trabajando, fui a compartir con los hermanos de la primera iglesia bautista, a estar en el culto con el pastor Manuel, y el pastor me agarró a quemarropa y me dijo: predique. Entonces toqué un texto que voy a tocar ahorita de paso, ahí lo toqué más profundo, sobre la oración, y hablaba de cómo orar cuando las personas no son de nuestro agrado o no les somos de nuestro agrado. Porque hay días que son malos, usted amanece con una sonrisa y todo el mundo se la quiere borrar del rostro. Y me acordaba, yo les decía a ellos para ilustrarlo, un día que en Cúcuta entré a
a un cliente, llegué a donde una señora que era la que pagaba y entré con una sonrisa, dijo un amigo, de 200, de 100 a 100. No me pregunte por qué me estaba riendo, pero no era de la señora, no me estaba burlando de nada, venía contento. Y cuando entré, lo primero que me dijo la señora, ¿de qué se ríe? Y dije, no, pues vengo riéndome, pero no de usted, no se preocupe, es que no sé en qué venía pensando, no vengo... ¿Tiene algo para qué reírse? ¿De qué se ríe? Casi que me dio a entender que me estaba burlando de ella. El día malo no necesita que usted esté de malas pulgas, simplemente es porque estamos en un mundo lleno de pecado y cualquiera se puede simplemente enojar y alguien hasta lo puede querer asediar físicamente y maltratar de cualquier forma. Hay días malos. ¿No les ha pasado a ustedes que usted dice, yo qué hice para caerle mal a esta persona? ¿Sí? Me mira con unos ojos, ¿sí? No hay química ahí, dirán los científicos. Hermanos, simplemente estamos en un mundo de maldad. Y tenemos que entender, como me lo recordaba un pastor amigo hace mucho tiempo, que detrás de ellos está el príncipe de las tinieblas mostrándoles que esa es la forma de hacer las cosas, arremetiendo contra los demás. Y que nuestra lucha no es contra ellos, sino contra principados, potestades, gobernadores y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, ¿cuál debió haber sido mi respuesta? El diablo te reprenda, Satanás, que vienes a ofenderme porque traigo mi boca llena de sonrisa y de alegría. Así tenía que haberle respondido la señora. ¿Ustedes qué opinan? ¿Cómo responder? Yo recuerdo el caso que se da muchas cosas extremas. Cuando una hermana estaba comiendo en una cena con otros hermanos de otra iglesia, había sido invitada, creo que una hermana de la familia pastoral, y se desmayó en medio de la cena. Y el pastor que presidía salió rápido a socorrerla y la levantó. Y le dijo, hermana, ¿qué tiene? ¿Está enferma? El Señor lo reprenda. Yo no tengo nada. Él quería simplemente tener una atención. Él no le estaba diciendo que el diablo la había agarrado, que la había tirado al piso, ni nada por el estilo. Él estaba siendo atento. Nada más. Lo que tenemos que hacer es combatir con un espíritu totalmente distinto. Si a mí me hablan con ira, yo tengo que hablar con amor. Si me tratan con impaciencia, ¿cómo tengo que tratar yo? Vencer el mal ¿a fuerza de qué? A fuerza de bien. Esa es la guerra espiritual que estamos luchando. Imitar a Dios y no imitar a Satanás es integral. Pero vamos a lo instrumental, que es mucho más sencillo de ver porque yo sé que a ustedes les gustan las metáforas. ¿Qué quiere decir que nos pongamos el cinto de la verdad, la coraza de justicia, el casco de salvación o el yelmo de salvación, el escudo de la fe, la espada del Espíritu y el apresto del Evangelio? ¿Quiere decir que salga así? ¿Qué quiere decir eso? Hay versiones bíblicas más modernas que lo traducen mucho más con interpretación. Y por ejemplo en el versículo 15, donde dice, calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz, algunas versiones bíblicas dicen, yendo por el camino predicando el Evangelio de la paz. Porque es una metáfora, es una metáfora sacada de un contexto real. Porque Pablo estuvo siempre rodeado de soldados romanos, estuvo preso. Y todo el mundo conocía a los soldados romanos y conocía el uniforme de los soldados romanos. Y no se trata de que yo cuando salgo en la mañana diga, me pongo el casco de la salvación, el pectoral de la justicia, el escudo de la fe, la espada del Espíritu y los calzados del Evangelio. Y salgo así, como si estuviera marchando como soldado romano. ¿Se tratará de eso? ¿O no? ¿Ustedes qué piensan? Se trata primero, déjeme dividirlo en dos las armas o los instrumentos que Dios nos da para guerra espiritual. Andar a la defensiva y a la ofensiva. La defensiva con Cristo y en Cristo. ¿Cuáles son las armas defensivas ahí? Todas menos la espada y la oración. El cinto de la verdad, ellos para poder defenderse bien y para no recibir un ataque del soldado opositor desprevenidos y que se cayeran resolviendo el conflicto, tenían que amarrarse al cinto las vestiduras que tenían
Y si tenían el cinto mal colocado, se les podía salir y se podían enredar, caer y morir. También tenían que tener un escudo. Ellos cargaban un escudo que era grande y que al parecer los cubría de cabeza a pies, sobre todo si se agachaban, y que estaba totalmente forjado o formado más bien de tal material que podía incluso, como lo dice la Biblia, cuando se mojaba, que era con cuero, apagar los dardos o las flechas que cayeran con fuego. Además de eso, tenían ellos que también tener un casco, porque en cualquier momento este casco, muchos han dicho que cubría también parte de su cara, podía pasar un espadazo que les rozara la cabeza o les rasara la cara. Entonces tenían que estar cubiertos también en ese sector, tenían que cubrirse. Además tenían que tener un pectoral o una coraza que les cubriera sus zonas vitales, corazón, pulmones. Usted pregunta a cualquier médico, cualquier persona que conozca salud, lo que hay que cubrir primero son los órganos vitales, la cabeza y el corazón, los pulmones, para que no se nos muera el paciente. Había que protegerse. Y todo eso simboliza, lo voy a resumir así, en cubrirnos con Cristo, con la verdad de Cristo, con la justicia de Cristo y con la salvación de Cristo. Pero también cubrirnos, ¿qué quiere decir cubrirnos con Cristo? Entender cómo Él es el camino, la verdad y la vida, y obró, digo y anduvo en verdad. Él obró en justicia, la justicia que yo no tengo, perfecta y sin mancha, para justificarme delante del Padre y así librarme del reino de injusticia de Satanás y librarme de la potestad del enemigo. Y salvación, murió por mis pecados, y aquí entra el Evangelio. Y murió por mis pecados para que yo ya no sea víctima de la esclavitud de Satanás por medio del pecado que me asedia. Y me salvó y me liberó, porque salvación no es solo tiquete para el cielo, salvación es liberación también para la tierra. Yo soy salvo de la condenación por mentiras, pero también soy capacitado para vivir cada día más en la verdad y libre de ser esclavo de la mentira. Lo hizo Cristo. Mi pregunta es, ¿qué tanto meditamos en la obra de Cristo para vivir armados defensivamente en contra de las acechanzas de Satanás? Todos los días meditamos en el Evangelio de Cristo. Todos los días meditamos en lo que Cristo hizo por nosotros. Pero lo otro es cubrirnos en Cristo. Vivir como estamos siendo o reflejando la vida de Él, hablando la verdad, obrando con justicia, proclamando su obra salvadora y confiando en que Él nos salvó. Les pongo un ejemplo sencillito para ilustrarlo. Yo conozco un hermano en la fe que ahora es pastor de una iglesia centro cristiano en Cúcuta, aquí es CFA, está por allá en Maturín. Nació con nosotros en la fe y recuerdo que él tocaba en una orquesta que se llamaba Cañaney, una orquesta muy buena, tropical. Y empezó a congregarse en la iglesia y quería trabajar en el ministerio. Y le tocaba cumplir el contrato mientras terminaba ese contrato. Y le tocaba irse a conciertos, y un día salía del concierto a medianoche y se venía a una vigilia a la iglesia. Y él quería no caer en ese mundo donde lo tentaban, donde antes caían cantidad de pecados que estaban alrededor de todos esos conciertos. Y cuando venía, él nos contaba a nosotros, le salió una muchacha a la medianoche cuando ya venía para la iglesia y lo tentó y le dijo que si se iba con ella, que lo veía simpático y que quería estar con él. Y él dijo, yo no encontré otra cosa sino predicarle el Evangelio. Empecé a evangelizarla, le empecé a predicar que se arrepintiera de sus pecados, que se convirtiera a Cristo, que el Señor la podía salvar y sacar de donde andaba. Y eso fue como si le hubiera echado bendita al demonio de la película, o si le hubiera puesto la cruz en la cabeza. ¡Está loco! Estos evangélicos locos, está volviendo loco, le están lavando el cerebro, hermanos. Usted no se imagina cómo lo guarda el Señor. Es un arma defensiva el tener puesto el apresto del Evangelio. Porque créame, en la antigüedad sufrían mucho caminando descalzos, y hoy también, pero en ese tiempo peor eran los caminos, los soldados. Y si uno andaba descalzo, sufría y podía ser afectado por el enemigo por su afección en pies. Vivir predicando el Evangelio nos lleva a nosotros capacitados todo el tiempo, cuando compartimos de forma natural, no como un programa, sino de forma natural el Evangelio de los demás, en contra del pecado. Yo no sé si esa persona a la que le estoy predicando el Evangelio era la que el diablo iba a utilizar de instrumento para hacerme pecar en contra del Señor, o si era la que Dios había enviado para confundirme. ¿Estamos armados con el apresto del Evangelio, predicando, hablando la verdad, haciendo lo que es justo
y además de ello protegidos con el casco de la salvación, meditando lo que Cristo salvó por nosotros, pero también predicando el Evangelio? ¿Sí estamos armados así o no? ¿Cuántos están con los pies calzados? Amén, gloria a Dios, aleluya. ¿O andamos con una sola chancleta? Como los niños pequeñitos, póngase las chanclas, póngase las cholas. Acostumbrarnos a vivir en el Evangelio y al ver las personas como necesitadas de Cristo, al verlas como lo hemos compartido durante estas semanas, como necesitados de Cristo y como aquellos con los que tenemos que compartir para que al final vean a Cristo en nosotros, nos libra de las acechanzas de Satanás, nos protege. Amén. Defensiva, pero todo buen equipo de fútbol, ¿qué tiene que tener? No solo tiene que tener buena defensa, ¿qué tiene que tener? Lo que le faltó a Colombia, buena delantera. No, sí tienen. Lo que pasa es que estaban como desacomodados, porque si no se hacen goles, ¿cuáles son las armas ofensivas del cristiano allí? Capítulo 6, versículo 17. El yelmo es la última defensiva, la espada del Espíritu, que es nos volvemos sicarios, hermanos espirituales. Perdónenme la expresión, porque los sicarios utilizaban puñaletas cortas. La daga romana era una espada corta. Es la misma palabra que aparece para espada, que es la Macarios, la daga romana, una espada corta, que aparece en Hebreos capítulo 4, versículo 12, cuando dice que la palabra de Dios es espada de dos filos, que penetra hasta lo profundo, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es esa misma espada cortica. Y cuando hay una espada cortica, ¿qué tiene que hacer usted para poder matar al enemigo? ¿Qué tiene que hacer? Acercarse. Es lucha cuerpo a cuerpo, ¿no? Y algunos han interpretado es una espada corta porque es muy importante, como son en la antigüedad, lógicamente, eran impactos cortos y rápidos los que utilizaba el soldado romano para acabar con su contrincante, con la espada, con la daga. También son impactos cortos y continuos como los que tuvo Cristo con la palabra de Dios contra Satanás. ¿Recuerdan la tentación en el desierto? Tírese de esa piedra. Él le respondió con la palabra, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Cierto? Convierte esa piedra en pan. Tírese del templo, perdón. Y le dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Le dijo, convierte esa piedra en pan. Y él le dijo, no solo de pan vivirá el hombre. Porciones cortas que están acumuladas y atesoradas en mi vida para poder rechazar la tentación del enemigo en cada circunstancia. Porciones cortas que se guardan en el corazón cuando se lee la Biblia y se memorizan. Porciones cortas que deben repetirse en nuestra vida cuando viene la tentación de Satanás. Porque la lucha, ahí es donde atacamos al enemigo. Rápido y corto. ¡Chan! Entró y salió, rapidito. Y si es necesario 10 veces en el día, 10 veces se hace. Armas ofensivas. De hecho, el apóstol Pablo, el autor de Hebreos, cuando lo utiliza en Hebreos 4, la está usando también para que nos la apliquemos nosotros. Segunda de Timoteo, capítulo 2, 15, habla de usar bien la palabra de verdad, que quiere decir cortar bien. Un corte derecho, saber utilizar la Biblia, los textos bíblicos en el momento en que lo necesito, cuando soy tentado, cuando tengo problemas, cuando tengo dificultades. En el capítulo 3, versículos 16 y 17 nos dice precisamente eso, que la palabra es útil para redarguir, exhortar, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Se trata de que cuando escucho la predicación, expuesta la palabra, me deje cortar por ella. Se trata de que cuando me la dan en consejería bíblica, si yo soy el consejero, use la palabra efectivamente, los textos bíblicos, los temas correctos para las necesidades de la persona. Y si yo estoy recibiendo la consejería, la reciba como aquello que necesito para mi vida práctica. Se trata de que cuando yo leo el devocional en la Biblia, también lea la palabra como pensando que eso es para mí y buscando cómo se aplica a mi vida y busque obedecerla. Se trata de que si entonces esto es la dinámica, ¿cómo va a obedecer usted o cómo va a aplicar la daga que hoy se está lanzando, la porción de la palabra en su propia vida? ¿Cómo la va a aplicar? En su propio corazón. ¿Cómo lo atraviesa esta palabra en su propio corazón en la vida práctica? Cristo le respondió a Satanás con porciones cortas, pero también recuerden
que le respondió a Pedro cuando Pedro le dijo: no dejes, Señor, que te sucedan estas cosas, diciéndole: aléjate de mí, Satanás. Porque sabe que también las personas pueden ser usadas como instrumento del enemigo. Y yo tengo que tener listas las verdades bíblicas en mi mente para que las mismas personas, a veces sin intención, no me engañen y me lleven a cometer algo fuera de la voluntad del Señor. ¿Qué era lo que quería Pedro que pasara con Cristo? Que no se dejara sufrir. Hermanos, venga, les pongo un ejemplo práctico. Algunos: hermano, no siga con esa mujer. ¿Para qué? Si ella no cambia. ¿Cierto? Déjela. Eso es un ataque de Satanás disfrazado, lógicamente con un buen como consejero. Usted tiene que sacar rápidamente la palabra de Dios. ¿Y qué texto se le puede venir a su mente? Sea bendito en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, ¿cierto? Tiene que sacar la palabra en Proverbios que dice: el que haya esposa haya el bien y encuentra la benevolencia del Señor. Tiene que sacar texto donde manda que el hombre sea fiel, marido de una sola mujer. Tiene que tratar de sacarlos y decirle a la persona: espéreme, porque lo que Dios dice en su palabra es esto. Entonces busquemos otra alternativa, yo no la voy a dejar, ¿cierto? O como cuando alguien le diga: no, solo por un ratico, esto que vamos a agarrar, esto que vamos a hacer, esto donde vamos a meter los negocios, esto donde vamos a hacer, este lugar donde nos vamos a meter que no es tan sano, esta cosa que vamos a realizar, usted tenga un texto adecuado en su corazón y en su mente para responder. Pero para eso usted no tiene que ser el mejor de memoria, usted simplemente tiene que leer la palabra continuamente. Hermanos, yo tengo muy mala memoria. ¿Y sabe cómo he podido memorizarme los textos bíblicos? Leyéndolos, no una, no dos, no tres, ni cuatro ni cinco, sino yo no sé cuántas veces ya. ¿Cuántas veces usted ha leído su Biblia para tenerla atesorada en su corazón en el momento de la tentación y para usarla? Y la otra arma de la oración es lo que conoceríamos como comunicaciones en la guerra. La solicitud de apoyo. Central, necesitamos apoyo, nos están atacando, necesitamos apoyo, refuerzos. ¿Sí han visto eso en la guerra? ¿En las películas? ¿Y cuál es la comunicación en la guerra espiritual? Capítulo 6, versículo 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. ¿Se dan cuenta que la oración es súplica en el Espíritu y la Biblia es la espada del Espíritu? Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Esta guerra se gana en equipo. Y hay uno que está dirigiendo su ejército. Y hay un intercomunicador que se llama... ¿Qué se llama? Quien lo sabe, que lo diga fuerte, por favor, y en voz alta. El intercomunicador, el medio de comunicación entre el ejército de los cielos, ¿cómo se llama? No la persona, sino la actividad. ¿Qué actividad nos comunica? La oración. El Espíritu Santo nos guía a la oración. Pero es la oración. O sea que quien no ora es como un soldado que está perdido en la mitad del monte contra un ejército bien grande y bota el intercomunicador en el río y dice: no, yo voy a defenderme solo. Que se me vengan 100, 200 o 300 y no le queda ni una sola bala. Orar es vital para guerrear. De hecho, la última película que sacaron de oración, que vi por ahí muy publicitada, se llamaba Cuarto de Guerra. Alguna vez dijo un pastor que me gusta mucho escuchar de Estados Unidos, John Piper, dijo: tenemos que orar hasta que entendamos que no oramos para la guerra, sino que la oración es la guerra. Orar es guerrear contra mi propia carnalidad de querer vivir conforme a mi propia voluntad, depender de Dios y que Él me mande refuerzos. Y a veces son los que yo no quiero, pero me manda. Y a veces es lo que menos imaginaba, pero me suple. Por eso se nos mandó orar Cristo en el Padre Nuestro: líbranos del mal. Algunas versiones traducen líbranos del maligno. ¿Se da cuenta que Cristo no mandó a orar: Señor, ayúdeme para poder sacar a este diablo? Sino: oren, líbranos del maligno, líbranos del maligno, líbranos del maligno. ¿Cómo, Señor? Tú sabes. Y en medio de esa comunicación, hacer lo que dice Primera de Timoteo 2, que se lo mencionaba hace un rato, que debemos orar con súplicas, rogativas, oraciones, acciones de gracias. Primera de Timoteo 2:1. Todo tipo de oración, dice también Efesios capítulo 6, que acabamos de leer, versículo 18.
Toda la gama de oración. Hay peticiones, pero también hay acciones de gracias, hay adoración, hay súplica. Súplica. Guerreamos cuando suplicamos. No tengo tiempo, mis hermanos. Corroboran ustedes el contexto en Oseas que menciona la guerra de Jacobo con el ángel del Señor. Cuando ustedes ven, algunos se imaginan que el ángel del Señor estaba peleando con Jacobo y Jacobo se le parqueó así en posición de boxeador y le decía: venga, usted me pega y yo le pego. Cuando usted lee en Oseas, la interpretación que viene de lo que sucedió, y dice que lo que estaba guerreando era suplicando, implorando que no lo dejara. Jacobo no estaba peleando en el sentido de guerreando a golpes, sino lo que estaba era luchando para que el ángel no se fuera sin que lo bendijera. Mejor dicho, lo agarró y le dijo: no te suelto hasta que me bendigas. Y eso, de acuerdo a Oseas, simboliza la vida de oración. Señor, sigo suplicando, sigo orando para que me des la victoria en medio de esta lucha que tengo. Eso es guerra espiritual. Hace rato les pregunté que cómo estaban de sandalias. Ahora, ¿cómo están de comunicaciones con nuestro ejército y con el comando? ¿Sí se comunican todos los días? Créame, Dios responde de una forma. A veces oramos al Señor y Dios mueve personas que nosotros no nos imaginamos para usarlas como bendición en medio de nuestras luchas y nuestros conflictos. Y vencemos a Satanás en medio del engaño de este mundo. Porque ¿sabe cuál es el principal engaño de Satanás en medio de la guerra? Pensar que somos soldados abandonados en medio del conflicto. Debemos orar en todo tiempo, en todo lugar, con toda oración, para vencer todo tipo de mal o todo tipo de dardo que nos manda el enemigo. Jesús venció así la tentación. Les decía lo que le respondió a Pedro. ¿Sabe cuándo se lo respondió a Pedro? Después de haberle dicho a todos en Mateo: orad, velad y orad para que no entréis en tentación. Y si usted lee también ahí mismo, después que él dice eso, en Mateo propiamente, dice que entre más estaba angustiado Jesús por lo que iba a pasar, oraba más intensamente. Yo no lo veo levantándose a pelear contra el diablo, diciéndole: diablo, déjame. Yo lo veo postrado, diciéndole: Señor, no me dejes, Padre, no me dejes. Si es posible, pasa de mí esta copa, pero si tengo que pasarla, Padre, susténtame, socórrame, ayúdame, sudando como grandes gotas de sangre en medio de la oración. Eso es guerra. Eso es guerra. Esto es la guerra espiritual al sentido clásico, no al sentido moderno o que se ha querido distorsionar. Guerrear entonces es vencer la tentación, vencer al tentador venciendo la tentación de nuestra carnalidad y que nos trae el mundo. Vencer a Satanás usando la Biblia, la oración, el arrepentimiento, la fe y la obediencia al Señor. Confrontando nuestras luchas, inquietudes, tentaciones, temores con la verdad de la palabra, suplicando al Señor y arrepintiéndonos y confiando en que Él obrará en nuestras vidas de acuerdo a su voluntad. Así resistimos continuamente al maligno. Y contra un pueblo así, no hay obra de Satanás que prevalezca. Ahí hay un papelito que dejó el pastor anterior, yo no recuerdo el nombre del pastor, sí lo recuerdo, mentira, el pastor Héctor. De un hombre de oración, decía que el diablo no le tiene miedo a la gente que diezma, que da, que hace cosas. El diablo le tiene miedo a la gente que se reúne y ora, que depende de Dios. Porque así como cuando yo era pequeño, el niñito que nos robaba el desayuno, a mí no me tenía miedo, por más que yo me parara fuerte. Pero cuando yo decía patota, llegaba el muchacho que era grandote, se paraba al lado mío y el niño salía corriendo y me dejaba el desayunito tranquilo. Y yo lo compartía con aquel que me había defendido. Cuando usted se postra a orar, ¿qué cuento que el diablo oye mi oración y la distorsiona? ¿Qué embuste que el diablo va a usar la comunión que tengo con el Señor para dañarme? Es una mentira. Nuestra fortaleza para vencer al diablo en la tentación de cualquier tipo, en la aflicción de cualquier tipo, en la persecución de cualquier tipo,
está en que usemos su palabra y vivamos en oración continua. Úsela. Está para usted. Póngase sobre sus pies, por favor, y para mí. ¿Estamos armados, hermanos? ¿Estamos armados? Asústenme, ¿están armados? Tienen que estar armados. He escuchado gente que dice: yo quiero ser un terror para el diablo. Un hermano que está metido en la palabra de Dios, obedeciéndola y orando, es un terror para el reino de las tinieblas. Por eso no mencionamos tanto al enemigo, sino al capitán de nuestra fe. Señor y Dios, gracias, mi Rey, por permitirnos hoy recordar que estamos en lucha continua. Yo no sé contra qué esté luchando mi hermano y mi hermana en esta hora. Quiero pedirte reverentemente, en el nombre de Jesús, Padre, por la obra de tu Espíritu Santo, que como tu palabra enseña tu Espíritu a mi hermano y mi hermana y a mí, sea enseñándonos a orar como conviene. Si es necesario, con gemidos indecibles o indescifrables o que no se pueden entender, que esto no es otra cosa sino sencillamente orando más con el corazón que con las palabras. Vengamos delante de ti, nos postremos y venzamos en tu nombre, Señor. Hay hermanos que sienten que ya están claudicando frente al desánimo en medio de las dificultades económicas. Tal vez algunos están pasando tantos quebrantos de salud, Señor, que están pensando que ya es hora de claudicar y el desánimo ha llegado a su vida. Hay otros que están siendo tan tentados en una o varias áreas de su vida, Señor, que Satanás está ahí como león rugiente buscando devorarlo, enviándole sus secuaces para que vuelva a su vida pasada, a su viejo hombre, a su vieja mujer, a su vieja naturaleza. Señor, mis hermanos luchan como yo lucho, y todos, oh Santo Señor, sabemos que no es en nuestras fuerzas. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ese es tu mandato, Señor, a través de Pablo. No es pensando como el mundo, ni actuando como el mundo, ni buscando salidas como el mundo, así las disfracemos de cristianismo, que podré vencer a aquel que es el príncipe de este siglo, de este mundo. Sino es usando las armas que tú nos has dado, que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Eso dice 1 Corintios, y eso quiere decir desbancando de mi mente toda mentira de Satanás y del mundo, para que viva lejos de la voluntad de mi Señor. Ayúdame a guerrear todos los días y a pelear, y peleo haciendo el bien, peleo imitándote a ti, peleo cubriéndome de Cristo, hablando verdad, siendo justo, proclamando la salvación de mi Señor, confiando en que Él me salvó efectivamente y eternamente, usando la palabra cuando soy tentado o debilitado por el mundo, por mi carne, o aún por Satanás directamente en mi ser. Cuando soy, oh Santo Señor, venido delante de ti en rodillas, y clamo delante de ti, soy fuerte. De rodillas, Señor, manténnos de rodillas, para que tú estés como el león de la tribu de Judá, a nuestro lado, echando fuera todo leoncillo rugiente, enviado por el Rey de las tinieblas, por el príncipe de este siglo. Quiero vivir allí, Señor. Quiero vivir a tus pies. Quiero vivir sometido a ti, Señor. Te doy gloria y te doy gracias, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén.